Bien, gracias Ronald. Y bueno, tenemos un invitado acá en nuestros estudios, un compañero de mucha trayectoria dentro del sindicalismo, un ex secretario del sindicato Villa Victoria, uno de los pioneros también, ¿no? Del transporte en el sector masivo. Yo diría, Miguel, un invitado de lujo, ¿no? Sí, Y agradecer la gentileza que ha tenido de llegar a la radio. Sabemos lo que significa subir hasta el alto para los que vivimos en el centro, de haber llegado hasta aquí, hasta los estudios de la radio y del programa. Está frente a nosotros, están los estudios Iván Solís, un hombre que ha jugado un rol protagónico en la actividad sindical a nivel federación. Muy conocido él, ha sido candidato también a secretario ejecutivo, ¿no? En la federación. Mi querido Iván, sin tanto preámbulo, bienvenido, hermano. Bueno, muchas gracias, Víctor, Miguel, un saludo a todos los oyentes que están en este momento en sintonía de Radio Líder. Para mí un placer pues acompañarlos en este domingo y tratar de analizar algunos temas, ¿no?, que también interesan al transporte. bien, gracias Iván. El sindicato Villa Victoria, ¿no? Un sindicato tradicional, un sindicato que ha dado mucha lucha dentro del transporte sindicalizado. Eh, He tenido grandes amigos en el sindicato Villa Victoria, lamentable, ¿no? Lo que ha pasado con el compañero Juan Amoraga, ¿no? Amoraga Sí, ha, sí, la ha verdad, fallecido, ¿no? Una pena, Juanito, un gran amigo, bueno, que Dios lo tenga en su santo reino. Pero, ¿cómo está el sindicato Villa Victoria? Antes de entrar ya a tocar temas importantes, Iván, ¿cómo en este momento veo yo, especialmente en el centro de la ciudad, que hay muy pocas movilidades del sector masivo, muy pocas, ¿no? No es en comparación, digamos, a los otros sindicatos, por decirte, aquí Pedro Domingo Murillo, San Cristóbal, Litoral. ¿Qué pasa con el sector masivo del sindicato Villa Victoria? En realidad está un poquito, digamos así, en decadencia el tema de mi querido sector masivo, un saludo para ellos, porque prácticamente somos los que estamos sopesando tal vez con el tema de los repuestos, querido Miguel, Ya, porque tú sabes que la mayoría de los vehículos ya han sido reacondicionados con el tema de los tren delanteros, coronas, pero lo fundamental es en el tema de los motores, ya no son de procedencia americana, donde prácticamente no tenemos ya repuestos. Entonces, un poquito eso es lo que ha ido bajando. La mayoría de los compañeros del sector masivo están ya engrosando las filas de lo que es el selectivo, ¿no? No se están pudiendo, no se van de la casa, siempre son querendones y amantes de mi querido sindicato, pero ese es uno de los problemas que está afectando, ¿no? Y el mantenimiento, sobre todo de los micros, tú sabes que es mucho mayor al de un minibús, al de un trufi. Entonces, yo más bien diría mis respetos y me saco el sombrero para todavía los compañeros que en su momento mantienen todavía sus unidades de trabajo. qué bueno, ¿no? Qué bueno que haya esa perseverancia, diríamos, ¿no? De seguir manteniendo el, el sector de los masivos, unos cuantos compañeros que se están sacrificando en su economía y tantas cosas, ¿no? Pero yo creo que el sindicato Villa Victoria, así como ha sido combativo, va a seguir, seguramente va a seguir dando que hablar a toda la ciudadanía por el servicio que presta, ¿no? En estos momentos en la ciudad de La Paz. Exactamente, Miguelito, como te decía, bueno, en su época de gloria pues teníamos hasta 15 grupos, no muy bien constituidos. Hoy en la fecha solamente hay 10 grupos, que en otra hora podía decir que llegábamos casi a las 500 unidades, ¿no? Pero ahora estamos aproximadamente por los 200 porque son 10 grupos, cada uno aproximadamente con 20 movilidades. Bien, ¿qué tal, Víctor? Antes tenemos acá la grata presencia de Iván, ¿no? ¿Qué tal si antes de entrar a analizar los temas que tenemos en nuestra mesa de trabajo, vamos con un tema musical y luego ya entraremos para ver las novedades que tenemos? Por ejemplo, hay una declaración de don Víctor Alemán, ¿no? Respecto Luis. a Luis Alemán, respecto al al problema del transporte en la ciudad de La Paz, ¿no? Él hace un análisis como ex autoridad que era de la Secretaría de Movilidad Urbana de la Alcaldía,
indicando de repente que dice que el transporte paseño, el sector selectivo, no cumple, digamos, con el estándar de calidad. Eso yo creo que lo vamos a tratar, ¿no, Víctor? Y eso se retrotrae, pues, Miguel, al tema tarifario, ¿no? El tema tarifario que en este momento está latente en todos los municipios a nivel nacional. Pero esto también fundamentalmente está en función a lo que dijo Santos Escalante el anterior programa, ¿no? Bueno, seguramente ha causado mucha molestia en Luis Alemán. Claro, él desde el punto de vista del tecnicismo, digamos, ¿no? Como autoridad y todo eso, pero la posición del transporte tiene muchas aristas, ¿no? Eso vamos a estar conversando, mi querido Miguelito. Así es. Ronald, vamos con un tema musical, luego empezaremos ya a analizar los temas que tenemos en nuestra mesa de trabajo. Bien, amigos, seguimos en el programa Detrás del Volante por Radio Líder en 97, frecuencia modulada. También nos visita acá otro gran compañero de gran trayectoria dentro del sindicalismo del transporte. ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué dices, Andresito? Muy bienvenido al programa. Gracias, Miguel. Primero que nada, siempre agradeciendo a nuestro Señor por darnos un día más de vida para poder seguir yendo adelante, reclamando siempre nuestras necesidades del transporte, pero agradecerle a él y agradecer también al señor gobernador por darnos este espacio para poder seguir reclamando nuestras necesidades, reitero, y de manera particular a ti, Miguel, a ti, Víctor, un abogado joven que no se olvida de su clase, se mantiene en su clase porque otro profesional ya hubiera estado ya descansando hoy día. También un saludo aquí a Iván, un compañero de Vía Victoria, si no me equivoco, una persona que también ha sido un valor sindical en su momento. Bueno, aprovecho y gracias por aceptarme que yo les visite, porque eso era mi compromiso del anterior domingo. Y yo dije, tengo que estar ahí. Y quiero empezar diciendo, de repente, he oído algo sobre la situación del transporte masivo. Es verdad, como dice Iván. Creo que nosotros no estamos muy bien vistos incluso ni por la sociedad, pese que les servimos a ellos con un pasaje subvencionado. Imagínate, así chiquitito les digo, ironías de la vida. Nosotros subvencionamos a la Sociedad de la Paz y la Sociedad de la Paz subvenciona al transporte privado que es del público, que es de la alcaldía o empresa. Es empresa, ¿no? Y nosotros, si hubiéramos sido una empresa, de repente hubiéramos tenido esas exigencias que nos tengan que devolver lo que estamos subvencionando. A cambio de eso, ¿qué nos dan? Solamente 200 bolivianos en el caso de los transporte masivo, Miguel. Son 200 bolivianos que te regalan, por decir ejemplo, porque es 400 y tanto el impuesto. Y pagas la mitad simplemente. Pero y los millones de bolivianos que al año nosotros subvencionamos a la sociedad, y la sociedad subvenciona a la empresa de transporte de la alcaldía, con 1 millón de bolivianos por año a cada movilidad. Son 213, en este momento, 213 movilidades del Puma Catari que hay en la ciudad de La Paz. ¿Sabes cuánto trabajan? 79. ¿Y sabes cuánto sube a cada uno? 1 millón de bolivianos. Al año son 79 millones de bolivianos. Pienso yo que nuestros impuestos que pagamos, más de 40, llegamos a 48 millones de bolivianos, nosotros, de ahí deben estar seguramente subvencionando. Y así están manejando esta política, ¿no? Esta política económica, dice comunitario, social, productivo. O sea, nos han frenado ahí. Si nosotros hubiésemos sido, a ver, imaginación, una empresa, hubiera sido distinto el trato con nosotros, ¿no es cierto? Hubiéramos exigido lo que dice la ley. ¿Qué dice la ley? La ley dice que nosotros, las empresas privadas que sí dan servicio, llevan a la prosperidad a una sociedad, tienen que ser devueltas por el Estado, y ya sea en salud, ya sea en repuesto, y así podríamos enumerar muchas cosas, estimado. Así es. No, realmente es un tema muy delicado, ¿no? ¿Qué tal, Víctor, si entraremos al tema materia? Quisiera, por favor, que escuchemos al señor Luis Alemán y sobre eso vamos a debatir acá en este estudio. Están dos compañeros de sindicatos tradicionales, con ellos, qué mejor con ellos desarrollar este tema. Me parece, Miguelito, y como habíamos manifestado el anterior domingo, vamos a tocar 3 temas fundamentales el día de hoy y ojalá el tiempo nos alcance, para lo cual solicitamos a nuestros distinguidos invitados ser bastante cortos, ¿no? Hacer énfasis a lo más importante, a fin de poder expresar mayor cantidad de ideas. Bien,
El tema los temas son pasajes, la problemática sindical en nuestro gremio y el aspecto político que también está nomás inmerso en la actividad del transporte. Bien, en todo caso, Miguelito, vamos a ir a las declaraciones de quienes han sido protagonistas esta semana que está pasando. ¿Te parece? Sí, escucharemos a Luis Alemán, a ver qué dice respecto, según él, que en la ciudad de La Paz no cumple, el transporte sindical no cumple, digamos, con las normas, ¿no?, de trabajo, ¿no?, con el estándar de calidad. A ver, lo escucharemos, luego vamos a analizar el tema. Hola, mi nombre es Luis Alemán. El pasado domingo 6 de octubre, el señor Santos Escalante, secretario ejecutivo de la Federación de Choferes Urbanos Chuquiagomarca, ha dado declaraciones respecto a la calidad del servicio de transporte público en nuestro municipio. Te invito a que lo escuchemos atentamente. Hoy por hoy, te digo, nuestros vehículos del parque automotor que en este momento tenemos, todos han cambiado. De un 100% yo te garantizo que hemos llegado a cambiar un 80%, son vehículos nuevos. Sé que en su mayoría son de procedencia china. Una gran parte de nuestros vehículos ya han hecho un cambio, tienen la puerta automática. Sí, tenemos que hacer un reajuste, no te voy a mentir esa parte. En el tema del tráfico que tenemos o el servicio que prestamos, que a veces hay un tramaje que prácticamente es confundido y mucha gente lo confunde con el tema del interciudad. Primero, señor Santos Escalante, es falso que el 80% del parque automotor del transporte público sea nuevo en nuestro municipio. Según datos del registro vehicular realizado por el gobierno municipal el año 2019, para obtener la roseta del estándar de calidad, solo el 40.5% del parque automotor de la modalidad minibuses corresponde a modelos entre el 2016 al 2019. El 31% son modelos entre el 2001 al 2015 y el 28.5% de los vehículos corresponden a los modelos anteriores al año 2000. Esto quiere decir que gran parte o parte importante del parque automotor de transporte público tiene más de 24 años de antigüedad actualmente en nuestro municipio, sin considerar la modalidad microbuses, que debe tener una antigüedad mucho mayor. Segundo, menos del 5% de los vehículos del transporte público en la modalidad minibuses tienen puertas automáticas instaladas. Y esto se debe a que no existen incentivos de parte del municipio a implementar estas medidas que mejoren la calidad del servicio. Usted, en su calidad de secretario ejecutivo, pasadas 2 gestiones en la Federación Chuquiagomarca, no ha solicitado al municipio que se implementen estas medidas para mejorar la calidad del servicio. Tercero, señor Escalante, solo el 41% de todos los recorridos que realiza el transporte interciudad llegan a su destino, es decir, de parada a parada. Y en el caso del servicio urbano, solo el 53% de los viajes cumplen el recorrido. Estamos hablando que casi el 50% de los viajes incurre en trameaje en nuestro municipio. Estos datos surgen del proceso de fiscalización que la Secretaría Municipal de Movilidad desarrolló entre el 2021 y 2023. Fiscalización que derivó en el inicio de 120 procesos administrativos sancionatorios. Sin embargo, este problema todavía no ha sido resuelto y estamos lejos de hacerlo. Mi pregunta, señor Escalante, es ¿cómo pretende de manera concreta resolver este problema en beneficio de la ciudadanía paceña? ¿O es que busca, al igual que la Federación 1 de Mayo, imponerse por la fuerza en detrimento de la ciudadanía? Espero respuesta. Bien, esas son las declaraciones del señor Luis Alemán. Vamos a ir en el orden siguiente. Primero Iván Solís, luego Andrés Gutiérrez y bienvenido Willy, bienvenido al programa, hermano. Vas a ser el tercer participante en esta ronda. Lo ideal hubiera sido que esté Santos Escalante, lo hemos invitado, pero parece que, bueno, tiene algún contratiempo.
Sí, muchas gracias. Buenos días a todos los de quienes estamos en esta mesa y bueno, luego cuando me toque tendré que hablar. Querido Iván, tienes la palabra, hermano. A ver, ¿Cuál es tu criterio y tu ¿qué- opinión en relación a esta declaración? ¿Qué opinas, Iván, respecto a las declaraciones de Luis Alemán? Bueno, lamentablemente durmiendo con el enemigo sería el refrán, ¿no? Porque cuando habla Luis Alemán entre el 2021 y 2023, él era director en la Secretaría Municipal de Transporte y prácticamente Luis Alemán ha subido pues a ese cargo, un cargo político, gracias también al transporte. Y hoy que venga a decir que ha hecho una fiscalización, todas esas estadísticas él lo tiene a la mano porque ha estado en gestión y como director. ¿Y por qué digo durmiendo con el enemigo? También nos acordaremos pues de que después de que ha renunciado de la Secretaría, él, como todos tienen derecho a buscarse la vida laboral, él estaba creo trabajando en una empresa de seguros y lo primero que ha recurrido es a la Chuquiago-Marca al ir a ofrecer seguros, o sea, él ha vivido del transporte, él ha utilizado el transporte para ser director. Y si Luis sabe a qué me refiero, y ahora nos viene a salir con el tema del estándar de calidad. Para ser concretos, Miguel y a todos los invitados acá presentes, sabemos que el 2015, cuando ha sido el tema tarifario, ha sido prácticamente lapidario para nuestros hermanos del transporte, porque ese estándar de calidad era todo menos un estándar de calidad. Y ahora lo que ha querido el 2021, tal vez de los datos técnicos que saca Luis Alemán, prácticamente... lo hemos frenado tal vez con el tema de la Chuquiago-Marca, ¿no? Porque no se ha podido hacer. Ahora cuando habla el tema de las puertas corredizas y demás, nos acordaremos pues que él también queríamos nosotros modernizar eso, pero nos hemos apoyado en un tema que en la alcaldía nunca quieren tocar, que es el tema de la chatarrización, y eso serviría para un incentivo tanto al transporte en general, selectivo y sobre todo al sector masivo. Y Luis Alemán sabe que una vez cuando yo era secretaria general y él todavía estaba en función con Sevilla, ha hecho una compulsa para poder hacer un requerimiento de datos para el tema del sector masivo. Nosotros como Villa Victoria presentamos y él lo tenía a la mano, pero de ahí más no ha impulsado nada y sobre un sector tan afectado como es el sector masivo. Entonces yo creo que para acabar en este tiempo tan corto, decir simplemente que al señor Luis Alemán que no utilice pues otra vez el transporte como lo ha hecho Revilla para querer catapultarse. Seguramente ya debe tener otras aspiraciones políticas y es por eso que saliendo a la palestra en corte del transporte al mero estilo Revilla es lo que quiere saltar a la palestra. Bien, Andresito. Puntual, yo me doy cuenta que el señor Alemán ya no es nada en la alcaldía, por lo tanto yo no puedo darle importancia a una persona que opina de esa forma, ¿no? Si hubiera estado trabajando en la alcaldía hubiera dicho que la escopeta se queja de las palomas, porque ellos deberían ser los primeros en ponernos en orden, porque tienen la autoridad. No doy importancia. Gracias. Willy. Bueno, yo voy a ser un poco extensivo en este tema, no lamentablemente, porque es que tengo que explicar y de repente voy a cuestionar un poco a mis directos amigos, porque vos sabés, Luis Alemán es un amigo, también Santos Escalante, ¿no? Pero bueno, a ver, me voy a acordar que el estándar de calidad han impuesto precisamente en la gestión de Revilla cuando Luis Alemán también era funcionario público. ¿A qué se refería el estándar de calidad? El estándar de calidad se refería a que tengas unas ventanas que sean corredizas, que pueda utilizar el pasajero para que se pueda ventilar de la calor, etcétera. Se refería a que tengas unos asientos confortables, que funcionen, que no sean, como siempre nos ha dicho Revilla en esa época, que el pasajero estaba sentado sobre tablas, ¿verdad? E inclusive dijo en una oportunidad que nosotros adicionábamos una caja de cerveza para llevar un pasajero más, ¿ya? Eso nos decía Revilla, ¿no? Entonces, por esas razones que inventan el tema del estándar de calidad, ¿ya? También hablan de que las puertas sean funcionables, etcétera, ¿no? Entonces,
¿Qué es el estándar de calidad? El estándar de calidad es lo que se refiere al confort del vehículo para el usuario, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos que diferenciar. Todos han pasado. Y aquí no importa pues, el modelo. O sea, ¿qué tiene que ver el modelo? No tiene nada que ver el modelo, ¿ya? Porque hay modelos antiguos que tienen las perfectas condiciones de estándar de calidad. Así que no me confundan, pues, ni el licenciado Alemán, y mucho menos Santos Escalante. Ahora hablan de la calidad. La calidad es una cosa diferente. La calidad es un tema estructural, ¿ya? Es un tema estructural. ¿Por qué les digo esto? La calidad de servicio está en función de la eficacia y de la eficiencia que tienen que tener los minibuses, es decir, todas las líneas de transporte, ¿ya? Entonces, tienen que cumplir una frecuencia de salida, es decir, cada 3 minutos, cada 4 minutos, cada 5 minutos, dependiendo de la línea, ¿ya? Y tienen que llegar a un destino. ¿Cómo llegan a un destino? Llegan utilizando las vías, ¿ya? Y dependiendo de las vías, se llega en un tiempo determinado de parada a parada, ¿ya? De acuerdo al estudio del año 2015, había un tiempo de ida, ¿ya? Por decirles un ejemplo de una línea X, tardaba 1 hora 15 minutos para ir de parada a parada. Y el retorno era similar, ¿ya? Hoy en día, se tarda 1 hora y media, ¿ya? Entonces, no estamos dando una calidad de servicio. ¿Por qué? Porque no estamos cumpliendo con los tiempos, ¿ya? Entonces, por eso es que los minibuses tardan en llegar, bueno, cualquier transporte tarda en llegar de parada a parada y, obviamente, hay un espacio, se crea espacios grandes y los pasajeros están haciendo fila. Ahora, ¿quién tiene que ver con esto? La autoridad, pues, la autoridad. ¿Por qué? Porque, a ver, dime, sales de la parada, llegas al centro de la ciudad y lo encuentras totalmente congestionado. Entonces la calidad de servicio no depende del transportista solamente, depende también de la autoridad. ¿Por qué? Porque la autoridad no nos da condiciones de circulación. Claro. No ha habido avances en cuanto a la infraestructura. Esto es una barbaridad que quieran, digamos, hablar cosas aisladas para echar la culpa al transportista. No, hagan la mea culpa. ¿Hay condiciones de transitabilidad? No hay condiciones de transitabilidad. Willy, esa es la realidad. Compañeros, también habla del trameaje. ¿Será que en la ciudad de La Paz se está haciendo trameaje, Iván? No, prácticamente los que prestamos el servicio en el tema urbano, no tenemos dónde hacer trameaje, mi querido Miguel, mucho menos con el sector. Voy a referirme así a los papás que son del tema del transporte del sector masivo, no tramean, son los que cumplen de parada a parada. En el sector selectivo, ya lo dijo Willy, no es imposible pasar de norte a sur o de este a oeste por el tema de las trancaderas en las diferentes zonas. Y como te digo, nosotros, como yo me incluyo como sector del transporte urbano, no tenemos dónde hacer el famoso trameaje, porque los que hacen el trameaje, con el respeto, son los compañeros interciudades que llegan de la Pérez, hacen sus filas. Hoy en día un ejemplo clarito, en la Pérez, en la pasarela de la Pérez Velasco, bajan de la Ceja, si no hay control de la Guardia Municipal, están arrinconados al lado del baño de la Pérez, como la mayor gente conoce, haciendo su fila, así como en la Ceja. Cuando hay guardias municipales, recién desaparece. Entonces nosotros como sector urbano no hacemos trameaje y ahí quedan totalmente descartadas las palabras de Luis Alemán. Sí, a ver, para aclararles, acá esta mañana me paré un ratito en la pasarela del Arquitecto al venir a la radio y la fila, ¿no?, de minibuses que hay, dice su anuncio, ¿no?, dice hospital materno, obrero, todo, pero hasta la Pérez 2 bolivianos y de ahí otros 2 bolivianos lo cobran. Eso es hacer trameaje, ¿no? Así es. Andrés. Bueno, Miguel, estimado Willy, yo voy a rescatar lo último de Willy. ¿Sabes, Willy? Resulta de que cuando hablan de estándar de calidad, de que esté muy en condiciones de estructuralmente las movilidades y que nosotros demos calidad de servicio, difícil,
tú ya lo has dicho, aquí hay una autoridad, y la autoridad y la ley dice bien claro, ellos son los encargados para podernos dar un espacio para poder trabajar. Me estoy generalizando, ¿no? Resulta de que el centro de la ciudad es un campo de guerra de los grupos sociales, y ahora más que nunca. No solamente es hora y media, Willy, son 3 horas. 3 horas que tenemos que tardar a consecuencia de los malos policías, de los malos de los parqueos, malos semáforos sincronizados. Ya, por todos esos 3 cosas que he mencionado, nos quitan el tiempo, perjudican a la sociedad. Trameaje. ¿Quién ha inventado el primer trameaje? La alcaldía. Pues. La alcaldía, los pumacataris. Yo, por ejemplo, hablo lo mío del masivo. Yo del Alto voy hasta Villa San Antonio con 1.50, ¿ya? Y el Pumacatarí de Llojeta baja al centro de la ciudad. ¿Eso no es trameaje? ¿Acaso no quiere la gente de Llojeta irse a Villa San Antonio, o ir o si quiere a Villa Fátima o Pampajasi, ¿no? Pampajasi? ¿No quiere ir? Ellos tramean, son primero los que tramean. Otro que tramea, el teleférico. A ver, tú andas a la zona sur, te vas a embarcar aquí, otro en Holguín, del Holguín, son trameajes. Y lamentablemente para esos trameadores han hecho los estudios de costos de operación en base a la ley. Pero para transporte privado público, no. ¿Qué dirá la opinión? ¿Cuánto quiere pagar? Se deben acordar ustedes cuando Sevilla hizo sus carpitas con su letrero que decía, ¿cuánto sugiere pagar usted? Un boliviano. Ah, qué bonito, ¿no? Qué discriminación. Qué bonito cuando dicen la ley, ante la ley todos somos iguales. Muy distinto para la empresa pública de transporte de la alcaldía, ya bien, costos de operación, con paradas muy bien hechas en los lugares, las calles muy bien mantenidas. Y al transporte público masivo, ¿qué le interesa? Eso decían de antes. Cuando nosotros estamos subvencionando a la sociedad boliviana, las personas de la tercera edad, los niños y las personas mayores, nosotros subvencionando, y reitero una vez más, la sociedad subvencionando para que sobreviva, ¿no? Los pumacataris con 1 millón de bolivianos. Por eso que hoy en día de los 213, acabo con esto, 213 movilidades de pumacatari, trabajan 79 y a cada uno se los subvenciona con 1 millón de bolivianos. ¿Y sabes cuánto gana un gerente general de toda la administración? Te voy a mandar, no te he mandado, 17,000 bolivianos, imagínate. Un secretario general que maneja más de 300, 400 movilidades gana 2.500 y ese caballerito está ganando 17.500 y te voy a mandar la nota. Bien, pero compañeros, esto deviene pues también de la actitud de nuestros dirigentes y hoy por hoy no nos vamos a rasgar las vestiduras porque tenemos que entender y comprender también que nosotros somos corresponsables, somos culpables, diría. ¿Por qué? Porque en la época en la que estaba Antonio Velázquez dirigiendo la CUTUP, allá por los 90, deja la dirigencia y viene el compañero Morales, que se hace cargo, y desde ahí ya se asume cierto grado de compromiso del transporte con las autoridades. Lamentablemente deviene esto quizás por la mala formación o la escasa formación que tenemos los dirigentes en su momento, cuando no tenemos los argumentos de cuestionamiento a dónde nos están llevando las autoridades y nos hacen firmar compromisos que luego nos comprometen. Y prueba de eso también ha sido el convenio, el 2016, cuando en el Jardín Japonés, secretarios generales, cuando estaba Rubén Sánchez, se asiste a un gran encuentro en el que en las mesas de trabajo se va diseñando el criterio pues de la autoridad, y seguramente en esa época estaba también Luis Alemán, para ir ahogando, asfixiando al transporte. Y lamentablemente con una salteña, quizás con un refrigerio, todos han alzado la mano y todos han aprobado cosas que posteriormente nos iban a perjudicar. Obviamente debieron haber algunos dirigentes que tal vez habrán cuestionado, pero no se han hecho sentir, ¿no? Hubiera sido ideal levantarnos de la mesa y no aceptar estos condicionamientos que a la postre nos iba a traer problemas. ¿Por qué? Porque ahí es cuando se consolida el estándar de calidad, que es la base fundamental para poder incrementar los pasajes, y las autoridades en su momento
momento nos han dicho, bueno, si ustedes no mejoran el estándar de calidad, no hay aumento, así de simple, pese a que podía haber devaluación, han ido subiendo las cosas y bueno, pues obviamente eso ha hecho de que hoy por hoy se hable, como decía Willy, del estándar de calidad y la calidad de servicio, que son dos cosas diferentes conceptualmente. Entonces, yo creo que aquí somos corresponsables los dirigentes, por eso es de que hacemos siempre incidencia. El dirigente tiene que tener formación, tiene que tener carrera sindical, de haber visto las necesidades y haber sido chofer. Yo lo entiendo un poco a Luis Alemán, porque desde la perspectiva del licenciado él, y ex autoridad de la alcaldía, tiene una perspectiva y visión de lo que es el transporte, pero para hablar con mayor autoridad yo le digo y le sugiero al compañero o al amigo Luis Alemán, que también es amigo, vea un poquito más profundamente las necesidades del transporte. Nosotros somos transportistas que hemos vivido el día a día, somos los que conocemos de todos los aspectos, de todas las aristas que significa ser transportista y lo que cuesta hacer una renta cotidiana. Entonces, estos aspectos se los tiene que tomar en cuenta y hoy por hoy, para cambiar un poquito y doblar la página del comentario del licenciado Luis Alemán y entrar y ahondar el tema de las razones por qué se debe subir las tarifas, yo considero de que cualquier opinión tiene que ser siempre enmarcada en la absoluta neutralidad, imparcialidad y en la máxima objetividad. Víctor, a ver, tú hablabas de la dirigencia, pero ¿qué puedes esperar de la dirigencia si han bajado del alto? La mayor parte de quienes han sido ejecutivos de la federación han bajado de acá del alto. Conocían perfectamente el sistema urbano, el transporte urbano en La Paz. No conocían nada. Ahí está Fernández, el mismo Rubén Sánchez, han bajado de acá del alto. Entonces ellos no conocían a fondo cuál era la problemática del transporte urbano en la ciudad, en la hollada, digamos así. Entonces de ahí vienen pues los errores, Víctor. De ahí vienen los errores. El pasanaco que ha habido de dirigencia, eso le ha hecho un gran daño al transporte sindicalizado, Víctor. Lamentablemente es así. Yo lo digo así de frente. El pasanaco que ha habido, ahí está, ha llegado a la federación, ha llegado Ismael Fernández. ¿Qué ha hecho el Ismael Fernández? Absolutamente nada. Le han dado un premio para que suba a la confederación. En la confederación, ¿qué ha hecho? Peor. Un dirigente nefasto para el transporte. Ha llegado Rubén Sánchez, ¿qué ha hecho por el transporte? Nada. No ha habido pues un dirigente que venga del urbano, que conozca el movimiento en el urbano, en la hollada paceña, que vea que dónde estaban las falencias. No, eso es lo que ha pasado, Víctor. Y es largo daño. Ese es un daño que le han hecho lamentablemente este pasanaco de dirigentes. Es largo hablar, Miguelito, porque en algún momento yo le decía a Max Pérez, y seguramente va a participar a través de la línea telefónica, yo le dije, y en el marco del absoluto respeto, tú eres culpable porque en su momento, cuando hubo ese movimiento de la Federación Urbana, era pues precisamente por una razón, y eso era de que no había alternancia en la dirección de la Federación 1 de Mayo. La hegemonía del Alto ha hecho de que quizás las aspiraciones del sector urbano en ese momento no eran cumplidas por las autoridades y hoy por hoy nos está trayendo todos los problemas. ¿Qué te parece, Miguel, para ya pasar de tema y hablar ya estrictamente de las variables del transporte? Willy quiere hablar. Sí, cortito, Willy, porque vamos a entrar a consejos de la emisora. Muy bien. Sí, yo para cerrar el tema quiero decirte, bueno, a ver, este tema del estándar de calidad que les decía se refiere más al confort. A ver, quisiera decirles un comentario. Cuando estaba la ingeniera Claudia Mendoza, hablamos informalmente de este tema, ¿no? Y le dije, nosotros, pues los transportistas también tenemos que ser el mea culpa, ¿no? Es decir, a ver, tenemos la viveza criolla, ¿no? Entonces, los vehículos de 7 pasajeros lo hemos vuelto de 10, le hemos aumentado un asiento más. Ahora, dime, la alcaldía ha hecho algo sobre eso, ha dicho dentro del estándar de calidad qué distancia tiene que haber de asiento a asiento para que el pasajero esté cómodo, no lo ha hecho. En la gestión de Luis Alemán, de nuestro amigo Luis Alemán, han hecho también ese pequeño detalle y otros más que podría nombrar, no lo han hecho. O sea, el estándar de calidad también ha sido un saludo a la bandera. ¿Te das cuenta? O sea, cuando queremos hablar una cosa, hay que hablar profundamente y hay que hablar con conocimiento de causa, no es cuestión de hablar así nomás. Ahora, de servicios de la calidad, puedo seguir hablando también, ¿no? Donde no somos nosotros los responsables, sino es la autoridad en sus diferentes niveles de la alcaldía, que son unos inútiles, tanto el ejecutivo como el
que debe fiscalizar. ¿Quién debe fiscalizar? El Consejo. Ahí tenemos un transportista. Fiscalizan, son inútiles las dos instancias. Así es. Vamos con consejos institucionales y luego estamos de retorno para hablar sobre las tarifas. No, hay algunas declaraciones de algunos compañeros que a mí me agrada. Por ejemplo, la actitud que está haciendo el señor Limber Tancara, reclamando, ¿no?, que la nivelación de tarifas. Todos esos temas los vamos a tocar en el siguiente sector. Bien, seguimos en el programa disfrutando de una mañana de domingo. A ver, entraremos de lleno a lo que significa ya los pasajes. Tenemos en controles la declaración del compañero Limber Tancara. Por favor, póngalo, señor operador. Bueno, todavía no tenemos listo. A ver, empezaremos contigo, Wilcito. ¿Cuáles serían los fundamentos ya para hablar del aspecto tarifario? Se habla de un proyecto de costo de operaciones, se habla también de una tarifa política en su momento también cuestionado, porque tendría que ser la tarifa técnica, como se dice, ¿no? Producto de un estudio y ver todas los factores que hacen al incremento tarifario, que eso indudablemente va a derivar en un mayor monto en cuanto al pasaje. A ver, vamos a ir en ese orden. Wilfredo, luego Iván y luego Andrés. Bueno, este tema de la tarifa ya prácticamente le di un enfoque en el anterior domingo, pero bueno, podemos seguir ahondando, ¿no? Cuando precisamente en el anterior punto hablábamos de tiempos y distancias, etcétera, es que varía totalmente lo que ha sido el estudio del año 2015, finalizando el 2015 a 2016. Entonces, otro factor que hace que también varíe ese estudio de costos es algo que, pues, algunos de nuestros disques representantes, lo digo disque o entre comillas, como quieras, hablan que ha subido la harina, que ha subido el huevo, que ha subido el fideo, el pollo y no sé qué, ¿no? Y yo quisiera que ese compañero me demuestre si en la estructura de costos está, pues, el pollo, el pan, ¿no? Si bien es cierto que ha subido todo, pero eso es lo que está englobado en lo que es la canasta familiar, ¿ya? ¿Y cómo se refleja la canasta familiar en nuestro estudio de costos del transporte? Se refleja en lo que se refiere a nuestro salario que debemos percibir nosotros, ¿no? Y el cálculo de tarifas que se hizo el año 2015 se hizo pues con un salario mínimo vital de aquella época que era aproximadamente 2.000 bolivianos, ¿ya? Ahora el salario mínimo es más alto. Entonces, como va variando el índice de precios al consumidor, lo que decían el IPC, que engloba a todos estos productos que nos permiten sustentar a nuestra familia con la alimentación, entonces ahí está, en nuestro salario, que se refleja en el costo de operación, todas esas cosas. Pero es un ítem más, nada más. Aquí nuestro ítem fundamental, el de nosotros, es pues repuestos, lubricantes, la inversión de capital. En esa época un minibús te costaba alrededor de $16,000. Hoy te cuesta $24,000. Te estoy hablando del chinito, porque si hablamos de un Toyota, en aquella época te costaba $38,000 la inversión de capital, ¿ya? Y hoy por hoy está por encima de los $40,000. Entonces, mira, todos estos ítems que hacen al costo fijo, al costo variable y al costo financiero han variado totalmente. Entonces, eso hace que se justifique un nuevo estudio de costos para poder adecuar nuestra tarifa. Tenemos acá la declaración, antes de cederle a Iván. El compañero de base es textual. El compañero de base ya no quiere esperar, porque al compañero de base se le ha ido mintiendo durante muchos años, en época de Sevilla,
En esta gestión hemos ido dilatando este trabajo y obviamente el compañero de base ya no quiere saber más de esperas, ya no quiere saber más de tomar los tiempos. Ellos están deseosos de que llegue este 15 para poder reunirnos con la autoridad y manifestarles a la autoridad el sentir que nosotros como transportistas tenemos. Muchos, según la ley municipal del autotransporte y el decreto 102 a nivel departamental, los encargados para estipular el pasaje en el ámbito municipal son las alcaldías. En el caso de La Paz, la alcaldía es el que es encargado de realizar el estudio técnico y dar el pasaje. En el ámbito departamental, dentro de las 20 provincias, es la gobernación. En ese sentido, nosotros hemos presentado a ambas autoridades el pliego correspondiente. De parte de La Paz tenemos reunión este 15 que haya convocado la autoridad, en este caso el Ejecutivo, el alcalde, donde nosotros como dirigentes vamos a estar juntamente con los secretarios generales, presidentes de organizaciones, para manifestar. Y obviamente si hay voluntad de trabajo, tanto con el estudio técnico, con un acercamiento político bilateral y también hacer un trabajo coordinado con nuestros representantes de usuarios, bienvenido, vamos a entablar las mesas técnicas. Pero si nos dicen al año, de aquí a 2 años, lamentablemente el trabajo técnico se va a truncar. Nosotros vamos a hacer lo que en este momento el compañero de base indica, irnos directamente a alguna medida de ellos. Bueno, nosotros... ¿Qué te parece esa declaración, Iván? Bueno, a ver, un saludo al Inver si nos está escuchando. De todas maneras, hoy en día veo que es uno de los nobles dirigentes que tiene un buen futuro, ¿no? Porque por los medios siempre está saliendo a favor del transporte, pese al que él pertenece al sector del transporte libre, ¿no? Entonces, a ver, ya es un poco coyuntural, querido Víctor, porque en este momento la necesidad del hombre de base es imperiosa, pero ¿cómo combatir contra la, entre comillas, buena relación que tienen en este momento contra la alcaldía? ¿No? Iván Arias, ustedes saben que públicamente ha salido un poco más a defender al transporte urbano, en especial a la Federación Chuquiago. Entonces, hoy en día, la verdad, no ir a un paro en contra del alcalde, ir a un paro para querer el tema de los pasajes, estamos en nuestro justo derecho, pero como te digo, es un tema un poco coyuntural ese aspecto. Viendo lo técnico, yo creo que ya acá inclusive debatíamos un poco con Willy, algo que quiero rescatar, y lo dije la anterior semana, hablar del salario mínimo vital. La ley de trabajo nos ampara, querido Víctor, porque cada año va haciendo un incremento del 3%, del 4%, dependiendo de la gestión. Este año creo que ha habido un incremento al salario mínimo de un 5%. Entonces, yo tenía, como lo decía con algunos compañeros de mi institución, referentes de ello, hablábamos de que si ese mismo incremento en el mismo porcentaje lo aplicaríamos al pasaje, sería menos traumático para la sociedad, ¿no? Un año sería 10 centavos, al otro año otros 10 centavos, ya estaríamos hablando de 2.20 y así sucesivamente. Y si eso lo hubiésemos aplicado en otra hora, estaríamos hablando de que el pasaje ya hubiera llegado a costar unos 3 bolivianos como mínimo, simplemente aplicando la ley. Pero sabemos que el estudio técnico y demás, que ya lo ha mencionado Willy, que son lo que nos interesa, el tema de la infraestructura técnica de nuestros vehículos, repuestos, llantas y demás, todo está disparado. Entonces yo creo que hay que sentarse a conversar sobre esa base, porque ya el tema del estándar de calidad se cae automáticamente porque se ha mejorado en ese tema la mayoría de los vehículos y recalco aquello, no es necesario que el modelo sea antiguo, porque hacía mención en el programa de que con Luis Alemán precisamente había una propuesta para el tema de la chatarrización y mi sindicato fue uno de los primeros, yo estaba a la cabeza de hacer un no estándar de calidad, una revisión técnica para ver cuánto de parque automotor se tenía y para poder aplicar un incentivo hacia el transporte masivo. Y ahí recibí unas felicitaciones especialmente de los técnicos que vinieron por un bus GMC modelo 70, marca Chevrolet con motor a diésel, en perfecto estado de funcionamiento, muy bien tapizado, y las felicitaciones fue para ese compañero, en un bus de 33 pasajeros, carrocería Camet. Entonces, en muy buenas condiciones. Ese nivel yo creo que nosotros lo tenemos que mejorar. Y comparto con los compañeros de la mesa de trabajo, especialmente de decir, una cosa es estándar y otra cosa es la calidad de servicio. La calidad de servicio no lo vamos a poder realizar, pero sí el estándar de calidad estamos a punto. Y para terminar, querido Víctor,
uno de los incentivos que la alcaldía debería dar como autoridad en las puertas automáticas. Hay un presupuesto dentro de la ley 165, la chatarización que viene siendo para la mejora. Hay un dinero que se podía haber sacado y con eso se podía haber incentivado al transporte para que el 100% de las unidades de sector selectivo puedan contar con la puerta automática. Tengo otra declaración y me gustaría que escuchemos. Que en el transcurso de estos 15 días se resuelva ya la nivelación de pasajes en todo el territorio nacional. En caso de no existir ese acuerdos, en caso de que no surtirían los efectos de las reuniones de los meses del diálogo, no tenemos otra alternativa de convocar un ampliado nacional, que ese ampliado nacional seguramente se tomará las acciones correspondientes en forma conjunta para que se hable a nivel nacional, ya no sectorial. Hoy estamos hablando precisamente con cada municipio de acuerdo a la norma que rige, ¿no es verdad? Entonces estamos a la espera de eso, esperamos que salga todo muy bien. Si así fuera, entonces yo creo que no va a haber ninguna discusión y quiero aclarar aquí. El pueblo conoce, sabe muy bien que perfectamente nosotros somos parte del pueblo, somos usuarios, somos dependientes de los OTBs, somos dependientes de los distritos, somos los que hacemos también las reuniones, las conducciones y todo el sector social, así que por lo tanto ellos tienen que ser conscientes de que el autotransporte hace el servicio y a todos y es necesario de poder analizar el tema, porque hoy de la canasta familiar nadie reclama, nadie interpone, ni mucho menos de las empresas que están vendiendo. ¿Cuánto cuesta un quintal de azúcar, un quintal de arroz? ¿Cuánto está costando la harina? ¿Cuánto cuesta ahorita los repuestos? En fin, de las cosas, ¿no? Entonces, por eso precisamente necesitamos la comprensión de todo el pueblo en común. Es el secretario ejecutivo de la Confederación de Choferes de Bolivia. Mi querido Andrés, ¿cuál es tu criterio? Víctor, bueno, yo voy de repente a felicitar a los dos compañeros aquí de mesa que sean prudentes. Ellos, ¿no? Poder analizar esto. Y van a disculpar, yo soy un poco más puntual y guerrero, ¿no? Quizás similar al compañero del transporte libre. Primero, empezando a oírle este caballero, a mi compañero Lucio Gómez. No, pues, este es pues político. Aquí necesitamos un neto transportista, ¿no? Y como un político siempre nos va a soslayar, va a estar al lado del uno, al lado del otro. Porque él ya debería instruir a todas las federaciones que hagan sus estudios de costos de operación. Para que nosotros vayamos con eso, aquí está. Esto es lo que cuesta en la ciudad de La Paz la tarifa. A ver, demuéstreme, alcalde, demuéstreme usted su costo de operación. Eso deberíamos hacer. Lo que debería hacer esto es la Federación Chuquiahuamarcas y, bueno, por eso decía algún momento, el remedio parece que está peor que la enfermedad. Cuando ellos ya deberían tener, la Chuquiahuamarca ya debería tener sus estudios de costos de operación. ¿Y por qué es recién? Y todavía le oigo decir yo a Chuquiahuamarca, estamos esperando que se pronuncie la alcaldía. ¿Qué cosa se va a pronunciar la alcaldía? La alcaldía ve la de nosotros. ¿Les interesa nuestra vida? No les interesa nuestra vida. Mejor si nos hundimos. Yo le he escuchado un día, y se lo he dicho vía teléfono a Iván Arias, a esos almatrostes de los micros. Somos casi 2.500 a 3.000 todavía que existimos, y gracias a eso todavía él se mantiene ahí. Porque si nosotros hiciéramos un paro del transporte masivo, ¿ya? Ahí sí se sentiría, hasta la misma sociedad, sentiría cuánto costamos nosotros ahí para ellos. Voy finalizando. Lo que aquí tiene que hacerse, los estudios de costos de operación, presentar el Chuquiahuamarca y empezar a discutir, pero ya no más. Y acabo con esto cuando decía Guerrero, ¿dónde está ese mi amiguito Lucio Quispe Intimaita? Inútil, ¿ya? Ha utilizado al gremio para ser el que iba de repente coadyuvar, pero no, ha dividido al gremio. Y gracias a este elemento estamos como estamos. Porque si él hubiera tenido habilidad, Víctor, es fiscalizador. Podía fiscalizar al director departamental de tránsito, cómo andan sus policías. Fiscalizarle al director, el que maneja los semáforos automáticos, Mario Gemio.
fiscalizarle al nuevo director, que es Ariel Isidro Torres, si no me equivoco, el nuevo director, coronel. Yo saldría a fiscalizar, decir, a ver, señor, ¿por qué esto está mal? Para mí es un simple inútil que está ahí. Yo lo conozco, salió de mi sindicato. Eso es lo que quería mencionar y voy a seguir participando. Bien, gracias, Andrés. Se escucha a través de los secretarios generales, socios de base y algunas autoridades, y como en este caso la declaración de Lucio Gómez, como también el compañero Santos en algún momento dice, la alcaldía es quien tiene que hacer el estudio de costos. Yo me pregunto, y creo que muchos por sentido común y eso en reuniones con el comité de bases de los compañeros, ¿acaso solamente la alcaldía es la única iluminada para poder hacer el costo de operaciones que nosotros no podemos? Y cuando vayamos a la reunión técnica, ¿cómo vamos a discutir si no tenemos imbuido la convicción de defender una posición que cuáles son las razones por las que necesitamos incremento de pasajes? Entonces, ese tipo de pensamiento es el que un poquito hay que desterrar. ¿Por qué esperar de la autoridad cuando sabemos que la autoridad obviamente que no lo va a hacer y nos va a contar un cuento de hadas en sentido de que no hay razón, más al contrario, deberíamos de bajar los pasajes porque teóricamente la gasolina está subvencionada, algo que no está en el cálculo para el costo de operaciones. Una ronda más con relación a los tres compañeros que expliquen cuáles son las razones por qué debemos hablar de un incremento de tarifas, para luego entrar en dos aspectos que es también bien importante, el aspecto sindical y el político, porque en el sindical ya estamos escuchando muchos problemas. Willy, Iván y Andresito, ¿cuáles son las razones por las que tendríamos que incrementar los pasajes? Víctor, es que lo que pasa es que cuando tú nos haces escuchar una grabación de el señor Lucio Gómez y luego me preguntas de la tarifa, hermano, me estás hablando de dos cosas. Y yo tengo que enfocar, por seriedad, tengo que enfocar la declaración de Lucio Gómez, que para mí es cantinflesca, ¿ya? Y te lo voy a decir por qué. Porque él primero habla de que va a haber un empleado nacional donde van a definir las tarifas, dice, ¿no? O sea, o van a instruir para que las departamentales hagan sus estudios o hagan sus solicitudes a las autoridades competentes para las tarifas. ¿Qué demuestra esto, queridos compañeros? Esto demuestra la incapacidad de los departamentales que de manera autónoma deberían ellos haber hecho sus estudios de costos, no ahora, deberían haberlo hecho hace rato ya, estar preparados, ¿ya? Entonces esto demuestra la incapacidad. Y con esto, ¿qué pasa? Como los departamentales son incapaces, entonces recurren a la nacional, y la nacional, don Lucio Gómez, que no tiene ninguna competencia, o sea, no tiene ninguna convocatoria además, y menos está preparado para este campo, porque él no nace del transporte, él nace del campo minero, ¿no? Entonces no hay, pues, ¿no? Y luego finaliza, dice, después de que va a dar la instrucción, etcétera, luego dice de que ellos van así volver a retomar en el tema de las decisiones. ¿Qué es esto? O define la confederación, o definen las departamentales, o definen las alcaldías. O sea, esto es una declaración totalmente cantinflesca. Bueno, ahora me voy a referir al tema tarifario en cuanto se refiere a la autoridad. Mira, no quiero dejar pasar algo que es importante. Y cuando aquí nuestro amigo Gutiérrez decía, ¿qué pasa con el Pumacatari? ¿Acaso no tramea? Dice, ¿no? A ver, si nos remontamos un poco a lo que ha sido el plan maestro, este plan Margarita, porque lo que hace el Pumacatari es aplicar el plan Margarita. ¿Ya? No entra no cruza la ciudad, solamente entra hasta ciertos puntos de la ciudad como alimentadores. Eso estaba destinado al transporte público privado que somos nosotros, que deberíamos hacer con nuestros vehículos pequeños, alimentar desde nuestras zonas hasta cierto punto del centro de la ciudad para que sean otro tipo de vehículos que recuperen estos pasajeros y puedan llevar a su destino. Y esto lo ha recuperado, por decirte, la alcaldía en la época de Revilla, y lo ha implementado con los Pumacatari. ¿Qué hace el Pumacatari? Como te digo, hace el plan Margarita.
¿ya? Entonces, este es un tema que quería un poco referirme por lo que nos manifestó nuestro amigo aquí que estamos compartiendo la mesa. Pero bueno, la ley 165, la ley municipal, nos da ya los parámetros sobre los cuales se debería hacer la regulación de tarifa, y en ello se refiere a la eficiencia, que ya hemos hablado un poco, que podíamos ampliar mucho más, pero por el tiempo no lo vamos a hacer. Se refiere a la calidad también, que también lo hemos tocado y no lo voy a mencionar. Y hay otro tema que dice, ¿no?, que debe estar considerada, es decir, en función de la seguridad, ¿ya? La seguridad no solamente debe referirse al pasajero, sino debe referirse a la seguridad en su conjunto. ¿Qué ha pasado la anterior semana? La anterior semana un Pumacatari lo ha atropellado a un peatón, ¿verdad? Y con la lamentable consecuencia de que ha fallecido el peatón. Muy bien. ¿Dónde ha ocurrido ese accidente? Ese accidente ha ocurrido en la calzada, no ha ocurrido en la acera, ¿ya? Tampoco se le ha entrado el freno, no ha habido una falla mecánica en absoluto, sino que la persona que estaba, el peatón que estaba en la calzada, bueno, se acercó mucho al vehículo y con la parte trasera, pues tuvo el accidente con la parte trasera del Pumacatari, ¿ya? Entonces, ¿quién debería dar esta seguridad? La autoridad. En el Código de Tránsito, que ahora es ley, está claramente establecido que se presume la culpabilidad de un accidente, se presume la culpabilidad del peatón cuando éste está en la calzada. Así de claro. Está en función en este momento la ley de tránsito, el código. Ahí lo menciono. Pero ¿quién hace cumplir? Nadie. ¿Qué autoridad hace cumplir que el peatón esté en la acera y no en la calzada? Nadie, ¿verdad? Lo peor, ¿qué autoridad hace cumplir este artículo del Código de Tránsito? Mira, yo he tenido la mala suerte de tener un accidente similar con mi minibús, ¿ya? Unos tipos que estaban en estado de ebriedad lo han empujado a su amigo y se ha chocado con la parte de atrás de mi minibús, con tan mala suerte que metió su pie y se lastimó. Listo. ¿Yo tenía la culpa? No. Pero ¿qué es lo que sucede? Sucede de que yo le he prestado el auxilio necesario, etcétera, etcétera, ¿ya? Yo le he prestado. No he visto la policía, no he visto nadie. Yo de mi propia voluntad lo he llevado buscando de clínica en clínica hasta que he llegado al Arcoíris. Y en el Arcoíris he dicho que lo atiendan. Listo. Y entonces ahí hay un policía. Ese policía ha dado parte, han venido los de tránsito y lo primero que han hecho es incautarme el vehículo. Después de decirme, me ha dicho, ¿en qué calidad quieres usted estar? ¿De aprendido o arrestado? Listo. Son dos cosas diferentes. Entonces, me preguntan, ¿usted quiere entrar preso o quiere salir con garantía? En eso me han dicho, ¿no? Claro, yo he dicho, de acuerdo a la norma, pues que se cumpla lo que está en la ley. Pero ¿sabes qué? Se asustó mi esposa, que vino a auxiliarme inmediatamente, y dice, no, que se asustó, le metieron miedo, y no, entonces tenemos que hablar con el fiscal, etcétera, etcétera, y te sacan un monto de dinero. Listo. Y ahí, lamentable, también tenemos que hacer su mea culpa. Tenemos algunos secretarios de conflictos, no todos, pero vamos a hablar de algunos. Les explicas que te ayuden, dicen, no, ¿sabes qué pasa? Que mejor arregle nomás de buena forma, te dicen. Charle nomás. Mira, conceptualmente, la aprehensión. Una barbaridad. El arresto y la aprehensión son cosas diferentes, ¿no? Así es. El arresto es 8 horas y, bueno. Y además la aprehensión es por orden fiscal. Bien. Déjame terminar con esto, por favor, bien cortito. Mira, ahora, ¿qué pasa? Vemos en la prensa que la Fiscalía pide medidas sustitutivas para el conductor del Pumacatari. Qué bien, es nuestro compañero. Nos alegramos que le dé medidas sustitutivas, es decir, que se pueda defender en libertad, etcétera, ¿no ve? Pero si eso ocurría a un minibusero, olvídate. ¿No? Le trataban como a mí me han tratado, sino ya a la Fiscalía, listo, de manera preventiva, a San Pedro. Audiencia de medidas cautelares y detención preventiva. Así de sencillo. Ahora, ¿quién nos defiende? ¿Quién? Nadie.
nadie. Así, mira, No, yo no hay dirigentes, pues, no quiero William. comentar más, hermano, de este tema porque se me sube la bilirrubina y reniego. Sí, también la escasa formación de nuestros secretarios de conflicto, ¿no? Por eso derivan, arreglen nomás cuando ellos deberían de saber a cuál es el alcance, ¿no? De un accidente de esta naturaleza. Iván, continuamos contigo, hermano. Gracias, Víctor. A ver, tema Lucio Gómez, lamentablemente un dirigente nefasto, creo que uno de los peores, porque todavía tenía modos de hacerse entender Ismael Fernández, ¿no? Aunque nunca ha sido también un buen dirigente. Se decía de que va a dar la autoridad, va a dar recién un ampliado, cuando él como autoridad ya debería instruir y ordenar a las diferentes federaciones departamentales que hagan sus estudios de costo. No nos olvidemos de que en Oruro, hace unos 3 meses atrás o 4, no recuerdo, han sacado un pasaje revolucionario, han hecho incrementar contra Junta de Vecinos y demás. Hace unas 2 semanas, si mal no recuerdo, en Santa Cruz también ya ha salido el pronunciamiento que sea a 3 bolivianos el pasaje, ¿no? Y lo demás diferenciado. Con esto, ¿qué nos demuestra? Que prácticamente no tiene autoridad Lucio Gómez sobre las diferentes departamentales. Agarra y dice cada uno que baile con su propio pañuelo y en sus diferentes municipios. Acá en La Paz yo creo que nos debemos acordar del 2016, precisamente debe existir el documento firmado, porque así lo hizo Rubén Sánchez, que en paz descanse, el tema de que cada 2 años debería revisarse el pasaje. Y lo dice una ley municipal, la 016. Exactamente. Entonces, dentro de eso, como ya habíamos visto, con la ley 016, más lo que decía con el tema del Ministerio de Trabajo, que es el incremento salarial, porque todos nosotros también somos asalariados del transporte, aunque por cuenta propia, pero basados en esos dos bases legales, más el estudio técnico, que estoy seguro que lo debe tener ya Santos Escalante, deberían entrar a imponerse directamente para un incremento que en este momento lo necesitamos. No me atrevo a levantar cifras todavía, porque el estudio autorial puede sacar centavos menos, centavos más. Sin embargo, otro payaso sindical como es Mario Silva, que siempre se ha vivido del autotransporte, ahora asambleísta, ha salido en su mero afán de hacer protagonismo, ha salido a agarrar y decir que el pasaje ya debe salir a 2.50, cuando sus compañeros de la Interciudad cobran un pasaje de 3 bolivianos desde Villa Fátima hasta la Ciudad del Alto. Ya se ha dado el incremento. No, y en eso un cierto grado de incongruencia. En una primera declaración Mario Silva dice 3, ahora dice 2.50. Corrijo, no es ley, es un decreto municipal 016, cuando estaba Luis Antonio Revilla, y en el artículo 2 dice la periodicidad de la revisión de las tarifas cada 2 años. Mi querido Andrés. Hilvanando sobre lo que dice Vidan, gracias, Víctor. No, creo que la Confederación no tiene habilidad. Claro que de repente ha perdido ya el medio poder en base a la ley de autonomías, ¿no? Pero él debería tener la habilidad, como dijimos, debería instruir, ¿no? Para que haga cada federación y para que él vaya y diga hasta el mismo presidente, esto es. Claro que no tiene que ver nada al presidente, pero esto es por si acaso, y voy a bajar abajo a las alcaldías para demostrarles como autoridad, y eso debería ser. Voy finalizando, yo siempre soy un poco guerrero. Yo me acuerdo de que cuando yo era secretario general de la Central Única de Colectiveros MacLean, alcalde, yo hice el estudio de costos de operación, yo ya lo tenía preparado, yo fui, y al alcalde, yo le dije, alcalde, aquí está mi estudio de costos de operación. Estamos hablando del 91, ¿te acuerdas tú, Víctor? Aquí está. Y me dice, mira, chato, de esa forma me trató, no, bueno, cariñosamente seguro. Me dice, esto no te va a pagar el pueblo. No te va a poder pagar. Entonces, ahí hemos entrado recién, hemos presentado lo técnico y hemos entrado a lo político. Ya, bueno, ya. ¿Cuánto va a ser la posibilidad? Suponiendo, ejemplo, ya hoy en día seguramente el Puma Qatari está aplicando la tarifa del 2000, desde el momento que se creó el Puma Qatari. Esa es la tarifa en base a la ley. Ahora seguramente saldría más. Y nosotros no tenemos la tarifa, ¿no es cierto? Ahora nosotros tendríamos que tener esa tarifa. ¿Qué hice yo?
esas veces, y Willy se debe acordar, para hacer los estudios de costos de operación, las bases, ¿qué son, Willy? Esas veces era el dólar, ahora vuelve el dólar. La gasolina, mano de obra, canasta familiar, e incluso entraban ahí en los estudios de costo de operación como base las trancaderas, el tiempo, todo entraba ahí. Y de ahí que sacamos, y me dice el alcalde, bueno, esto no te va, pero en cuanto que sea tanto, pero y el resto, hay nosotros de esta forma, y ahí se entra la situación política. A eso ya deberíamos estar peleando. Yo simplemente eso complemento, estimado, lo que dice Willy, claro, es otro tema, ¿no? El trato de los policías, ¿no? El trato, y no hay quien nos defienda, seguramente habrá otro momento para poder entrar un poco más al fondo. Gracias, gracias mi querido Andrés. Bien, para cumplir con la radio, nos vamos a un tema musical y los anuncios. Qué lindo realmente tocar temas que hacen al transporte, y hay mucho que hablar, realmente mucho. Quizás en esta etapa ya está viniendo un concepto, ¿no? El aspecto reflexivo de nuestros compañeros. Se están dando cuenta que han habido grandes errores y muchos errores en el gremio. Bien, vamos a ir, bueno, el tiempo se nos ha ido violento, pero era importante tocar el tema pasajes. Nos vamos a ir a tocar, íbamos a tocar el aspecto sindical y político en diferentes momentos, pero lo haremos, agarraremos los dos temas. A ver, el transporte está viviendo una crisis sindical, nos estamos dividiendo, hoy por hoy están surgiendo nuevas federaciones, la determinación de el último ampliado nacional convertido en Congreso ya le da un cierto grado de libertad al alto para independizarse. A ver, de ese cúmulo de situaciones tocaremos tanto lo sindical como lo político, compañeros. Vamos a cederle la palabra a Wilfredo, a Iván y a Andrés. Voy a insinuarles ser cortos, por favor, compañeros. Tenemos solo ya 25 minutos. Tienen la palabra. Compañero Wilfredo. Bueno, pues mira, cada tema es amplio, ¿ya? Pero bueno, trataremos de resumir. Lo que pasa es que cuando hablamos de lo sindical, una de las debilidades que tenemos en este momento es que nuestros dirigentes se creen autosuficientes, ¿no? O sea, eruditos que conocen pues todos los temas, y no es así. Nadie es erudito, ¿no? Siempre necesitamos asesoramiento, o por lo menos instruirnos a través de la lectura hasta del internet, ¿no? No solamente de los libros, también de las experiencias. Tenemos que nosotros un poco repasar y poder. Entonces, mira, me recuerdo que en las épocas mejores que teníamos verdaderos líderes dentro del autotransporte, ellos, pese a la gran formación que tenían, acudían a profesionales, ¿ya? Me acuerdo que cuando estaba don Edgar Sandoval en la Confederación, él acudía y tenía además de manera permanente, como un funcionario más de la Confederación, tenía al ingeniero Jordán, lo tenía en su época también al ingeniero Ríos, quienes estaban de manera permanente haciendo estos estudios de costos, preocupándose de la economía. Mi querido Will, estamos tocando el aspecto sindical, sí, ya tocamos el tema pasajes y los asesores que en su momento podían haber estado. Claro, pero estoy hablando de la fortaleza del aspecto sindical. Si el aspecto sindical está bien asesorado, tiene fortaleza, pero si no está bien asesorado, no tiene fortaleza. Entonces, no me estoy saliendo del tema, ¿ya? E inclusive tenían abogados. Ya tenían abogados en su momento, te estoy hablando de esas gestiones, don Martín Vera Botelo, un señor abogado, luego ha habido otro abogado joven también, bueno, estaban asesorados por diferentes disciplinas, las cuales les orientaban a que ellos puedan hacer las declaraciones correctas. Y pertinentes. Por supuesto. Entonces ahí está, te digo, una debilidad de nuestra dirigencia sindical. Entonces hablan de manera improvisada cualquier cosa y después están siendo censurados
por los mismos compañeros del gremio, por la misma opinión pública, que a ratos he visto que hasta se sonríen los periodistas de algunas respuestas que dan nuestros dirigentes. Entonces, yo creo que debemos empezar a fortalecer nuestras dirigencias sindicales a través de que ellos también se apoyen en gente que conoce, en gente profesional que conoce de las diferentes temáticas que incumben al autotransporte. Mi querido Iván, el anterior domingo habíamos conversado y, bueno, lo expresabas, ¿no?, con una claridad pero diáfana, el hecho de que el transporte está viviendo una situación crítica por la división, por la falta de conocimiento, y lo que decía Willy, ¿no?, falta de asesoramiento. ¿Cuál es tu criterio, hermano, con relación a lo sindical y a lo político? ¿El transporte tendrá que estar en lo político? A ver, quiero empezar este segmento basándome solamente en una palabra muy importante, unidad. Y etimológicamente la definición de unidad dice, es la palabra donde no debería dividirse sin alterar su esencia. ¿Qué es lo que ha ocurrido dentro del transporte sindicalizado? Mucho divisionismo. No debería existir la Federación Andina, porque aquí hay una federación departamental que es la 1 de Mayo. Ahora, dentro de eso han habido subfederaciones que puedo enumerar, pero el corto es tiempo, mi querido Víctor. Entonces, estamos pasando una crisis sindical, motivo del cual ha agarrado y ha habido una división en el tema de la Chuquiagomarca. Precisamente, ¿por qué? Porque aquí en el Alto siempre se han vulnerado los derechos del transporte urbano en la ciudad. Bajábamos con la experiencia vivida dentro de lo que es el sindicalismo. De aquí se bajaba a los ampliados del sector urbano con decisiones ya determinadas aquí en la Andina. Entonces, y es más, ha habido un momento en que la Andina era más que la Federación 1 de Mayo. Todo ese divisionismo creado acá es lo que ha ocurrido para que haya el segmento, digamos, y la creación o el nacimiento de lo que es la Chuquiagomarca. Tema político sindical. Muchos de los anteriores dirigentes, y aquí los compañeros lo saben, gracias al transporte han subido de escalera para ser diputados. Vamos a nombrar al mismo Lucio Gómez, que lo dije la anterior semana, que hoy en día es el partido del MAS, como digo, no sé si será de un lado o del otro bando, pero él también está en ese momento. Y por eso también tiene la boca callada. Lamentablemente no puede decir nada, no tiene autoridad para agarrar, porque como en otro lo dije, ¿no?, había el transporte, tumbaba gobiernos, cuando verdaderamente estaba unido. Pero ese tema de la unidad, al mero estilo del partido de gobierno, ¿qué hace? Siempre busca paralelos, tanto en juntas de vecinos, en gremiales, y así en diferentes sectores. Hasta en el sector de los cocaleros, ¿no?, se ha dividido, uno es Chapare, uno es Yungas. Entonces creo que esa ha sido la esencia política de este partido, al cual como transportistas también, por nuestros dirigentes, nos hemos llegado a brindar. Entonces, nunca vamos a decir que está lejos, querido Víctor. Como digo, muchas veces en los ampliados que hemos asistido, ¿no?, decían, el transporte no debe vivir de la política, y a la vuelta están cuidando sus curules, como lo ha hecho Mario Silva, ¿no? Mario Silva, y eso es necesario que lo sepan, tenía que dar el aval para que se haga la Federación Chuquiagomarca. A nosotros en ese momento estábamos como secretarios generales mi persona, Vicente Calderón del Sindicato Litoral, el compañero Marcial Mamani de Señor de Mayo y Lucio Quispe, ¿no?, que hoy es concejal. Nos ha citado un sábado en la mañana. Yo les voy a dar, pero les voy a firmar el documento a consecuencia, en favor de que me apoyen para que él pueda ser asambleísta. Un sábado en la mañana, sí. Lamentablemente hemos asistido, nos hemos salido con las manos vacías porque nos ha venido a pintar de colores lo que es la queriendo ser la política. No ha firmado nada, se ha agarrado como ha podido de la silla, porque hasta que sean las elecciones, ni siquiera ya siendo asambleísta ha querido soltar la silla de la federación, ha esperado en armar todo un compendio para ver a su candidato, a quién iban a poner. Como consecuencia de eso, hoy está Edson Valdés como secretario ejecutivo de la Federación 1 de Mayo. Decisiones del Alto, porque el origen de Mario Silva también es del Alto, del Sindicato 1 de Mayo. Entonces, esas cosas han dañado al autotransporte, han dañado al sindicalismo en sí, y es donde se ha desquebrajado la unidad. Entonces, lamentablemente nosotros de hoy en adelante tendríamos que ver
No sé si como hombres de base, como tú dijiste, hay un comité de hombres de base, ver la posibilidad de ver un partido, digamos, que pueda, pero verdaderamente acoger al transporte y que no sirva de escalera como en otros, porque lamentablemente lo que viene siendo los diputados y a los que piensan ser diputados, lamentablemente no suenan ni truenan. Tienen que tener prácticamente bases ahí adentro para que puedan hacer un proyecto. Yo me voy a acordar, Franklin Durán, que ha hecho ningún tipo de proyecto. Lucio Gómez también no ha traído, y se me está yendo un hombre que había un compañero también que estaba en el del sindicato Señor de Mayo, ¿no? Que era también diputado, Rubén Calizaya, exactamente, muchas gracias, Wilfredo. Entonces, no han hecho nada, porque en un momento determinado, creo en la época de Evo Morales, en el gobierno teníamos hasta 8 representantes del transporte dentro de lo que viene siendo el Parlamento. Lamentablemente nunca ha hecho nada ni nadie por el tema de nuestros hombres de base, y sí, ¿no? Por nuestro noble gremio. Vamos a aprovechar el tiempo al máximo para tener una ronda más, compañeros. Mi querido Andrés, corto, ¿cuál es tu criterio en relación al aspecto sindical y político del transporte? Voy a ser puntual siempre, ¿no? La calidad de servicio, o digo la calidad de dirigencia, no hay. Yo repito, simplemente digo, gracias a Pope Martínez estamos destruidos. Y hoy en día, cualquiera es conductor, cualquiera, ¿me entiendes? Cualquiera es dirigente, cualquiera. Porque antes, para ser secretario general, tenés que estar a nivel de un ministro. Pero hoy en día no. Porque esa gente cualquiera es circunstancial. Están de paso en las organizaciones. Porque por falta de fuentes de trabajo y tantas cosas, y fueron a esas organizaciones. Esos están circunstancialmente. Les interesa la calidad de la organización, que en el futuro ellos lo van a dejar. Y por eso que dicen hoy en día, ¿no? Gente nueva. Y la gente nueva, hoy en día, como estamos tropezando con el señor Arce Catacora, este señor no ha sido formado para ser presidente, ¿te das cuenta? Hubiese sido importante y lindo que este hombre haya sido concejal, diputado, senador, gobernador, hubiese hecho carrera y hubiera estado muy bien. Pero gracias a la falta de calidad de liderazgo que debería haber en las organizaciones, y es más, no hay una persona en la cabeza que sea factor de unidad, que influya unidad al resto. Me refiero a Lucio Gómez. No es factor de unidad. Muy poco le interesa. La federación, peor con lo que ha hecho Chuquiago, peor, estamos divididos. Lo único que nos queda de repente los mayores ahora, tener que buscar la forma, cómo podemos volver a reconquistar la unidad para que haya una sola voz y tengamos que tener de repente algunas cosas en nuestro beneficio. Bien, la última ronda. Willy, ¿cuál crees que sea la solución a esta crisis sindical que vive el transporte nacional? Pero nos enfocaremos más en el departamental, en el paceño. Definitivo, tenemos que buscar la unidad, pero no es cuestión de decir, a ver, nos uniremos y sin ninguna base. Tenemos que buscar la unidad en base a una reingeniería, hacer una nueva estructura orgánica, unos nuevos estatutos que estén reflejados en esa estructura orgánica, donde todos tengan los mismos derechos, las mismas obligaciones, y puedan cada uno en cada modalidad, en cada disciplina, puedan tener la participación que corresponde. Pero teniendo la dirigencia que tenemos ahora, no lo veo muy lejano, pero no es imposible. Habría que ver en la formación de nuevos líderes, nuevos jóvenes que tengan esta mentalidad de poder unificar al gremio, pero como te digo, con bases sólidas, nuevos estatutos, una nueva estructura, con igualdad de derechos y igualdad de obligaciones, ¿no? Entonces no podemos permitir que un solo sector pueda ser el privilegiado de estar eternamente en la dirigencia sindical y no dar oportunidad a otros sectores, y como otros aspectos que van a entrar seguramente en esa nueva creación de estatutos y estructura. Entonces yo creo que a través de ello vamos a llegar a la unidad. De lo contrario, no vamos a llegar a la unidad. Cortito, Willy.
¿Tú crees que el transporte debe incursionar en política basado en principios ideológicos y políticos, o es que tiene que incorporarse a la vida política agarrando una banderita y siguiendo como ovejitas? ¿Cuál es tu criterio? Mira, este es un proceso que lo venimos desde hace unos 30, 40 años, donde me acuerdo que en Oruro, en un congreso que se realizó en Oruro, el único diputado que teníamos era el compañero Klinsky, que era de Santa Cruz. Él dijo: estoy en la diputación, pero estoy solo, estoy abandonado, necesito apoyo. Entonces el gremio tiene que incursionar en política, hay que dar la libertad, porque los estatutos nos prohibían que podíamos estar en política. Entonces él decía: hay que dar la libertad para que todos los compañeros se acomoden en el partido que sea, cosa de que tengamos una representación en el Parlamento y podamos meter los proyectos que favorezcan al gremio. Entonces es a partir de la resolución de ese Congreso de Oruro donde se da la libertad para que se incursione en política. Pero bueno, consecuencia, todos han querido ya entrar a partir de ese momento a ser candidatos a concejales, a diputados, etcétera, y dentro de eso también mi persona ha incursionado, ha sido candidato a concejal, ¿no? Pero bueno, ¿quién llegó, digamos, y por lo menos hizo algo? Llegó en la primera gestión de Evo, llegó Enrique Marín, y Enrique Marín por lo menos hizo la ley que ahora es ley, el Código de Tránsito por una parte, y por otra parte también hizo la ley de la licencia indefinida, que nadie le ha dado un seguimiento necesario para su aplicación en la magnitud que ellos habían planificado. Pero bueno, no se hizo nada. Aquí Iván dijo: hemos tenido 8 diputados, de los cuales 7 eran del oficialismo y 1 era de la oposición, pero los siete diputados que teníamos por el oficialismo estaban pues vetados gracias a que no podían ser librepensantes, ¿no? Entonces, ¿para qué estaban ahí? Estaban como figura decorativa. Como si floreros. no piensas, si no eres una figura eres de piedra, no eres de piedra porque no piensas, no actúas, no haces nada. No, lo único que hacían es cobrar su sueldo y levantar la mano, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de representación puede ser esa? ¿No? Entonces ahí ya tendríamos que entrar a hablar un poco del pluralismo ideológico y de muchas cosas, pero que no vienen en este momento al caso, que seguramente va a haber su momento en el que tengamos que hablar. Excelente. Iván. Bien, tú has tocado un tema importante. Yo creo que deberían haber hombres de convicción, ¿no? Que suban no con compromisos, digamos, personales. Pero la pregunta es, ¿dónde encontramos esa persona? Porque cuando suben arriba se olvidan, o como lo decía Willy, digamos, tienen la mordaza en la boca y no pueden manifestar. Yo creo prácticamente que deberíamos empezar a hacer una estructura política, ¿no? Con hombres, pero que estén comprometidos. Que no sean tránsfugas, que no hayan ido de institución en institución y demás, ¿no? O sean circunstanciales, como dijo don Andrés. O que no quieran eternizarse en la política y sean profesionales de la política. También. Como del sindicalismo, ¿no? Así es. Entonces, como alguien decía, ¿no? Y estaba, creo, Víctor Tarqui, 27 años de dirigente y no sabe cómo es el volante después de mucho tiempo. Entonces, ese tipo de circunstancias tendríamos que ver, personas probas que vean, que sientan la verdad por el transporte, ¿no? Entonces, creo que si logramos encontrar eso, vamos a poder conseguir. Pero, como decía, ¿no? Que tengan la posibilidad y libertad de expresar sus ideas, que no tengan la mordaza en los labios. Mi querido Andrés, la misma pregunta: ¿cuál sería la solución a esta crisis yo que vive el sindicalismo en el transporte? Insto yo a los sindicatos, a los diferentes secretarios generales, tú que de repente estás oyendo este medio de comunicación, de que empiecen verdaderamente a tener que practicar el estatuto que dice bien claro. Hay todos tienen eso, ¿no? Dice que el secretario de Prensa y Propaganda es el que debe convocar, por decir, a estos cursos de liderazgo, sindicalismo, ¿no? Y todas esas cosas a preparar. Pero eso creo que va a ser un poco, no imposible,
Pero si lo pusieran ustedes esa pasión, compañeros secretarios generales, a través de la Secretaría de Prensa y Propaganda, lo harían mucho. Llegarían a descubrir, porque en las asambleas generales, estimado Víctor, se descubren líderes, ¿ya? Pero hoy en día los secretarios generales no llaman a asambleas generales porque cuidan la silla, porque no están pues trabajando como deberían trabajar, ¿no es cierto? No están seguros. Por eso yo me he dado cuenta que hay secretarios generales que no llaman a asambleas, porque en esas asambleas son escuelas de verdaderos líderes que surgen. Discúlpeme que de repente meta siempre. ¿Por qué está tropezando en este momento el partido del MAS dividido en dos? Porque Evo Morales jamás cumplió sus estatutos. En sus estatutos dice cada 2 años debería ser su congreso para nueva elección. Igualito está ocurriendo en los sindicatos. No llaman. Por eso a mí no me gusta que cuando llaman solamente a jefes de grupo, dicen, hombres caracterizados. Yo les digo, ¿por qué no llaman a asambleas generales? Ahí van a lucir, ahí van a aparecer, ahí van a nacer. Simplemente eso yo insto a los secretarios generales que le pongan un poco más de voluntad y pasión para que busquemos la unidad. Ojalá yo finalizo en este tema, haya unas personas, diremos, a nivel departamental como este señor de Transporte Libre, me gusta su participación, pero no de mi amigo Sánchez Escalante. Vas a disculpar, mi nombre es Andrés Gutiérrez Mendoza, de repente estás oyendo. Para la despedida, nos vamos a un tema musical, los anuncios de la radio, y cada uno de ustedes va a poder expresar sus palabras finales. Bien, aquí en la radio se ha abierto la discusión. Quiero aprovechar, compañeros, antes de la despedida, han habido 2 fechas importantes. El Día de la Mujer, un ser sublime, en homenaje a Adela Zamudios, que se festeja el Día de la Mujer en Bolivia. Un ser maravilloso que siempre ha sido complemento necesario del hombre, ¿no? Es el motor que genera el movimiento en el hogar. Para ellas, un fuerte abrazo a nuestras compañeras que están en los diferentes sindicatos, que simbolizan ser guerreras, pues, porque trabajan en nuestro medio y también cumplen como mamás, como esposas. Para ellas, un fuerte abrazo. De la misma manera, un hito importante en la historia de Bolivia, un 10 de octubre, abrimos la posibilidad a una democracia. Aquel 10 de octubre de 1982, cuando asume el gobierno Hernán Siles Suazo, un hombre de izquierda, que indudablemente han habido problemas, pero no vamos a analizar en este momento la situación económica en la que tuvo que luego posteriormente corregirse. Para estas 2 fechas tan importantes, es bueno que tengamos en cuenta a los compañeros de base también, cómo se ha ido generando el proceso histórico que ha vivido nuestro país. Bien, para la despedida, compañeros, Willy, muy cortito, ya estamos prácticamente finalizando el programa, luego Iván y Andresito. Sí, muchísimas gracias, y haciendo alusión a lo que decías, el Día de la Mujer, un ser maravilloso que, quien impulsó para que este día sea, en Bolivia por lo menos, el Día de la Mujer, ha sido la primera presidenta mujer que hemos tenido en Bolivia, ¿no? Doña Lidia Gayler Tejada. Entonces ella fue la que impulsó, y que en paz descanse ella. Un saludo cordial a todas ellas. En especial quiero aprovecharme un poquito de esto, mandarle una felicitación anticipada a mi hijita, que cumple años el próximo 17 de octubre. Entonces, para ti, Valeria, un gran saludo, un abrazo cariñoso de papá, y bueno, también de hoy cumpleaños mi hijo, mi primogénito, que se llama César. Para ti también, hijito, un gran abrazo. Y bueno, las gracias a toda la audiencia, 1000 disculpas por la pasión a veces que le ponemos a cada tema, pero no nos disculpamos, por lo menos del contenido de lo que expresamos, somos responsables de lo que decimos, porque lo decimos bien fundamentado, además, con documentación. Y será hasta el próximo domingo. Muchísimas gracias a toda la audiencia. Iván. Bueno, gracias, Víctor. Siempre agradecerte por la invitación y dispuesto a subir cuando tú así lo requieras. También un gusto haber compartido micrófonos con hombres tan importantes del transporte.
dar un saludo cordial a mi esposa, a mis hijos, a mi familia y unas felicitaciones a todas las damas de mi familia. Nada más, Víctor, un saludo también cordial a todos mis compañeros del poderoso sindicato Villa Victoria, que siempre vamos a estar de pie y no de rodillas. Mi querido Andrés. Gracias, Víctor, muchas gracias. Y muchas gracias también aquí al compañero Willy Orihuela, al compañero Iván Solís, ¿no? Entonces, Iván Solís, que hemos compartido. Yo les agradezco mucho y simplemente insto a todos los compañeros que ustedes están oyendo, mayormente a usted, compañero minimusero, seamos mejores, tengamos una buena relación pública con el usuario, hablemos, comuniquemos, hagamos lo mejor cada día, tratemos de recuperar nuestra imagen. Gracias, Víctor. Bien, solo nos resta despedirnos y quizás pedir mil disculpas a la audiencia. Hubiéramos querido tocar un poquito más ampliamente el tema político, el tema sindical, lo decían los compañeros Wilfredo, Iván, Andrés. Hay que pensar en una reingeniería de nuestro gremio. Tenemos que volver a pensar de que la reorganización tiene que ser imperiosa. En momentos tan difíciles que vivimos hoy por hoy, tenemos una división tremenda, se avecina días negros para el transporte si no pensamos en la unidad. Pero ¿cómo vamos a lograr la unidad? En función a objetivos. Los transportistas, seamos del sistema cooperativizado, ATL o sindicalizado, tenemos objetivos en común y eso es lo que nos tiene que unir. El comité de bases está trabajando, ya les había manifestado, es un comité de compañeros que en ese afán de superarse, muchos han salido también de la universidad y hoy por hoy siguen trabajando sábados y domingos, y con ellos nos reunimos y vamos generando ideas y planteamos algún tipo de solución. Pero eso no se va a lograr si no es con la participación de todo el transporte departamental, en este caso en el paseño. Por otro lado, en algún momento se decía, ¿no? El transporte tiene que hablar de política, pero ¿cuándo? Cuando sepamos diferenciar qué cosas nos conviene. Si el gremio tiene que ir representado por alguna persona que se designe, o es que quizás tengamos cuidado con algunas personas, con algunos políticos que nos están hablando al oído para apoyar un determinado partido político o a un determinado candidato. En eso tenemos que tener cuidado. No se prohíbe quien sea y quien quiera participar en política es libre, lo dice la misma Constitución Política del Estado, pero comprometer a un gremio tan importante como el transporte, máxime que estamos en una situación de división, de una crisis marcada, tenemos que pensar. Apelo a la conciencia de los compañeros de base, no dejarnos sorprender. El día que el transporte tenga que tomar una decisión política tiene que ser en función de habernos encontrado a nosotros mismos y buscar fines y objetivos propios del transporte. Son, creo que, la base para que podamos incursionar en política. Bien, nos vamos con la satisfacción del deber cumplido, de haber llegado a todos los compañeros, a los hombres de base que están todos los domingos en sintonía del programa y de la radio. Para ellos, reiterando un fuerte abrazo a nuestros compañeros, hay que seguir la lucha, hay que seguir trabajando. Esperemos que nuestros dirigentes, tanto nacionales como departamentales, vayan por un estudio técnico de las tarifas. Se dice, todo ha subido, menos el pasaje. Muchos necesitan de que el pasaje suba porque estamos trabajando a pérdida, los repuestos han subido. Bueno, ya de conocimiento de todos ustedes.